el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la encuesta sobre expectativas de variables económicas correspondiente al mes de junio del 2025. A cargo de la presentación estará José Franco, jefe de la División Programación Macroeconómica del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. A continuación se presentan los resultados de la encuesta de expectativas de variables económicas EVE correspondiente al mes de junio 2025 con fecha de corte el día 6 de junio del presente año. El BCP desarrolla una encuesta que resume las expectativas de los agentes económicos referente a las principales variables económicas para distintos periodos: inflación, tipo de cambio, PIB, tasa de política monetaria. La encuesta se realiza a un panel representativo de los sectores económicos que incluyen a bancos, financieras, calificadoras de riesgo, casas de bolsa, empresas consultoras, analistas independientes, organizaciones económicas y universidades. El porcentaje de participación en la encuesta del presente mes fue del 93%. La mediana de la expectativa de inflación para junio de este año es del 0,2%, inferior tanto al 0,4% proyectado en el mes de mayo del 2025 como al 0,3% esperado en el mes pasado para este periodo, pero similar al 0,2% pronosticado para el mes de julio del 2025. Con relación al cierre del IPC para el año 2025, los agentes proyectan un incremento del 4% similar a lo esperado en el mes pasado para este periodo. La expectativa de inflación para el año 2026 es del 3,8%, similar también a lo esperado en el mes pasado. Así también para los próximos 12 meses, los agentes esperan que la inflación se ubique en 3,7%. En cuanto al horizonte de política monetaria, los referentes económicos esperan que la inflación se ubique en 3,5%. Con respecto al tipo de cambio, la mediana de la expectativa del tipo de cambio nominal para el presente mes es de 7.950 guaraníes por dólar, levemente inferior tanto a los 7.998 guaraníes por dólar manifestado en mayo del 2025 y a los 8.000 guaraníes por dólar esperado en el mes pasado para este periodo. Para el mes de julio del 2025, la expectativa del tipo de cambio es de 7.960 guaraníes por dólar. A su vez, la expectativa del tipo de cambio para el año 2025 es de 8.000 guaraníes por dólar y para el año 2026 es de 8.100 guaraníes por dólar. Respecto al comportamiento del PIB para el año 2025, los agentes económicos prevén este mes un crecimiento del 3,8% y para el 2026 esperan un crecimiento del 3,9%. Con respecto a la tasa de política monetaria, proyectan una TPM del 6% para junio 2025, igual tanto al 6% manifestado en el mes pasado y al 6% esperado en el mes anterior para este periodo. Así también, en el mes de julio 2025 se proyecta una TPM de 6%. Para el año 2025 se espera también una TPM del 6% y para el año 2026 se espera que la misma sea del 5,75%. Con respecto a la inflación observada y la expectativa de inflación para el mes T, la inflación observada durante el mes de mayo pasado fue inferior a la expectativa de inflación para ese periodo. Con respecto a la expectativa de inflación para el mes de más 1, los agentes económicos proyectaron para el mes que viene una inflación del 0,2% inferior a la proyectada durante el mes anterior para el siguiente mes. Con respecto a la expectativa de inflación para cierre del año 2025, como fue mencionado antes, es de 4% similar al mes anterior. Con respecto a la expectativa de inflación para el año 2026, proyectan para este periodo que la inflación se ubicaría en 3,8%. Y con respecto a la expectativa de inflación para los próximos 12 meses, en junio del 2025 se estima que se ubicaría en 3,7%. En relación a la expectativa de inflación para el horizonte de política monetaria, para el presente mes la expectativa de inflación de los agentes es de 3,5% en línea con la nueva meta del BCP que rige desde este año. En cuanto a la expectativa del tipo de cambio guaraníes dólares para el mes T, podemos observar que durante el mes de mayo del presente año el tipo de cambio efectivo fue inferior al tipo de cambio esperado por los agentes. En cuanto a la expectativa del tipo de cambio guaraníes dólares para el mes T más 1, para el mes que viene los agentes económicos prevén un tipo de cambio levemente superior a lo proyectado para este mes.
En cuanto a las expectativas del tipo de cambio guaraníes dólares para el 2025 y para el 2026, los agentes esperan que el año 2025 cierre con un tipo de cambio de 8.000 guaraníes y para el año 2026 se espera que se cierre con un tipo de cambio de 8.100 guaraníes por dólar. Con respecto a la dispersión de la inflación mensual y la dispersión del tipo de cambio nominal mensual, la dispersión de las expectativas de inflación mensual para junio 2025 es levemente superior con respecto al mes pasado. También se observa que la dispersión de las expectativas del tipo de cambio nominal es levemente superior con respecto a mayo 2025. En cuanto a la expectativa de la tasa de interés de política monetaria para el mes de junio 2025, los agentes económicos consideraron oportuno mantener la tasa de interés de política monetaria similar a lo esperado en el mes anterior del presente año. Y en cuanto a la expectativa de la tasa de interés de política monetaria para el mes de +1, asimismo para el mes que viene, los referentes económicos consideran mantener constante la TPM en 6% en relación con lo proyectado para este mes. En cuanto a la expectativa de la tasa de interés de política monetaria para el 2025 y para el 2026, para cierre del 2025 esperan también que se mantenga una TPM del 6% y con respecto al año 2026 se espera una TPM de 5,75%. Con respecto a la expectativa de crecimiento del PIB para el 2025, los referentes económicos durante este periodo proyectaron un incremento del PIB para el cierre del año en 3,8%, similar al proyectado en mayo pasado. En cuanto a la expectativa del crecimiento del PIB para el 2026, los agentes económicos prevén un crecimiento del PIB del 3,9%. Con relación a los gráficos con intervalos intercuartil y la mediana, la inflación mensual, anual, el horizonte de política monetaria de 18 a 24 meses y el PIB anual, se observan sesgos con respecto a la mediana de la inflación mensual en relación con el cuartil inferior. En tanto que con respecto a la proyección de la inflación anual, los datos se encuentran concentrados. Para el horizonte de política monetaria de 18 a 24 meses, se aprecia un pequeño sesgo en relación con el cuartil superior. Y con respecto al PIB anual, los datos se encuentran concentrados. Con respecto al tipo de cambio nominal mensual, anual y la TPM mensual y anual, de la misma forma, las respuestas de los agentes se encuentran concentradas en torno a la mediana. En resumen, para el mes de junio del 2025, la mediana de las expectativas de inflación mensual es de 0,2% inferior tanto a la registrada en el mismo mes del año 2024, 0,4%, como a lo señalado en el mes de mayo para el presente mes de 0,3%. Para el mes de julio 2025, los agentes económicos esperan una inflación mensual del 0,2%. Los agentes esperan que la inflación cierre en 4% en el año 2025 y en 3,8% en el 2026. Para los próximos 12 meses esperan una inflación del 3,7% y para el horizonte de política monetaria entre 18 y 24 meses, los agentes económicos estiman una inflación del 3,5%. Es importante mencionar que el BCP ajustó su meta de inflación para el mediano plazo al 3,5% desde enero del 2025. Con respecto a la evolución del tipo de cambio nominal guaraníes dólares, la mediana de las expectativas de los agentes para el mes de junio del año corriente es de un nivel de 7.950 guaraníes por dólar, levemente inferior a lo estimado en el mes anterior para este mes, de 8.000 guaraníes. Para el mes de julio del año 2025 esperan un tipo de cambio ubicado en 7.960 guaraníes por dólar. Para finales del 2025, los agentes esperan un tipo de cambio nominal de 8.000 guaraníes por dólar y para cierre del año 2026 esperan un tipo de cambio de 8.100 guaraníes por dólar. Con respecto al crecimiento económico, los agentes esperan nuevamente un crecimiento del 3,8% para cierre del 2025 y para cierre del 2026 esperan un crecimiento del 3,9%. Finalmente, respecto a la tasa de interés de política monetaria, los agentes económicos esperan que la misma se mantenga sin cambios, 6%, tanto en el mes de junio como en el mes de julio del 2025, así como para cierre del año 2025.
No obstante, para cierre del año 2026 esperan una TPM situada en 5,75%. Muchas gracias.